lo dijo en la primera hora. 7:03 en la mañana, muy bien, seguimos, empezamos ya con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y vamos generando reacciones respecto de las preguntas de la consulta popular. Visita nuestra mesa de trabajo y le quiero agradecer al ministro Patricio Carrillo, ministro del Interior. General Carrillo siempre está predispuesto a nuestras invitaciones, lo cual agradezco públicamente, es uno de los funcionarios que nunca se niega a asistir a este espacio. Señor General, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un gusto saludarles a todos ustedes a través de Sonorama. Primero quiero pedirle una reacción en general de la consulta popular. ¿Por qué esta consulta popular y por qué estas 8 preguntas que ha planteado el presidente de modificación constitucional? Mire, el presidente ayer en el lanzamiento ha dicho claramente que lo que está es recogiendo el sentimiento y ha hecho suyas las palabras de la comunidad. Se ha levantado una información previa para saber cuáles son las principales necesidades y entre esas se ha determinado 3. La seguridad de las personas, que están enmarcadas en un conjunto de preguntas relacionadas con la seguridad ciudadana. La seguridad institucional, que es la que nos permita devolverle no solamente calidad, sino también bienestar a la sociedad a través de una institucionalidad mucho más fortalecida. Y en tercer lugar, cuidar la casa propia a través de preguntas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. En este sentido se han construido y se han fundamentado, que es lo más importante, se ha entregado a la Corte Constitucional la fundamentación necesaria para que sea analizada, cuidando indiscutiblemente resoluciones de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional. Ministro, bienvenido nuevamente, buenos días. Permitir gracias. este apoyo complementario de Fuerzas Armadas a las tareas de la Policía Nacional es precisamente una de las preguntas planteadas. Esto ha sido posible a través de los decretos de estado de excepción, que no han sido pocos. ¿Qué balance se hace de aquello? ¿Qué resultados ha dejado este trabajo complementario de Fuerzas Armadas y qué garantiza que va a haber resultados efectivos en la lucha contra la inseguridad a propósito de esta pregunta? Mire, siempre ha sido cuestionada la utilización de este mecanismo como es el estado de excepción para la utilización y para la participación de Fuerzas Armadas de manera complementaria en los temas de seguridad ciudadana. Ahora lo que se está pidiendo básicamente es lo que los ciudadanos están demandando, mayor presencia de Fuerzas Armadas en la calle. Es una institución que tiene un respeto y una confianza de los ciudadanos y creo que en ese sentido el salto estratégico que tiene que dar de ser favorable por parte de los ciudadanos de la consulta popular esta pregunta y de ser viable por la Corte Constitucional, que hemos cuidado, indico claramente, de la Corte Interamericana las resoluciones, pues lo que posibilitaría es que Fuerzas Armadas, ante el pedido de policía con un informe directo, pueda actuar. ¿Eso no ocurre hoy, ministro? Eso no ocurre porque es necesario la participación del estado de excepción o únicamente dentro de su misión en los controles de armamento, munición y explosivos, controles CAMEX. ¿Qué es lo que se necesita además? Un salto estratégico en este sentido sobre la doctrina, la formación, la preparación conjunta que debemos tener entre las dos instituciones, pero también delimitando claramente el rol de Fuerzas Armadas, que no es en un involucramiento contra la delincuencia común, contra los actos relacionados con violencia o delincuencia, sino contra las acciones que realiza el crimen organizado y puntualmente los actos de terrorismo y los actos de narcotráfico de alta escala. Recuerden una cosa, el Estado ecuatoriano por primera vez toma una decisión política de declarar como la principal amenaza a la soberanía, al bienestar, al desarrollo y a la seguridad de los ecuatorianos, el narcotráfico. Permítame insistir ahí en mi pregunta. ¿Qué evaluación se hace respecto de este trabajo complementario que se ha visto a propósito de los estados de excepción? Porque lo cierto es que los niveles de inseguridad han ido en aumento. Sí, es positivo. Si nosotros miramos puntualmente las fechas en las que se adopta el estado de excepción y los sitios en donde se los aplica y se los ejecuta, existe una reducción indiscutiblemente de criminalidad. Tanto lo que es violencia traducida en homicidios, así lo que es delincuencia. El caso más claro es sociovivienda. Hoy estamos interviniendo conjuntamente con Fuerzas Armadas en un sector populoso de Guayaquil, en un sector donde todo el mundo mira delito, pero nadie mira toda la cantidad de problemas acumulados en una sociedad realmente excluida. La policía y Fuerzas Armadas se encuentran con un contingente sumamente importante. El momento en que se retire, nuevamente regresarán los problemas porque no se ha llegado desde lo local
con las necesidades y los servicios básicos que son fundamentales y son importantes. Alumbrado, recolección de basura, agua potable, alcantarillado y muchos otros mecanismos que en la vida cotidiana son los que generan no solamente intolerancia, sino la presencia de delincuencia y crimen organizado. Ministro, pero a ver, usted señala que con esto se va a lograr no solamente en estado de excepción la participación complementaria de Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿los militares están preparados para apoyar a la Policía Nacional por fuera de un estado de excepción en el momento que la policía necesite ese trabajo? ¿Están preparados? Yo creo que ese salto estratégico hay que dar, indiscutiblemente corresponde revisar muchísimo la doctrina, pero yo en lo que he mirado estamos en una muy buena relación con Fuerzas Armadas. Se ha planteado las estrategias de control en frontera. Tenemos como zonas de seguridad esmeraldas para contener la violencia, que no es exclusiva del Ecuador. Y esta parte yo quisiera que podamos entenderla. No es que estemos enviando como un consuelo de lo que esté pasando en otro lado, pero toda la región, toda Latinoamérica está viviendo una escalada de violencia, producto de tantas crisis de las cuales estamos saliendo. En Argentina está pasando lo mismo, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en sociedades que tenían mucho más temas de educación y mucho más resiliencia cultural. Sin embargo, estamos enfrentando olas de criminalidad y en la medida en que nos cohesionemos como sociedad, creo yo que podemos salir más rápidamente. Ahora, yo me pongo a pensar en algo, porque justamente estaba revisando ahora mientras escuchaba, se me vino a la mente un par de episodios anteriores. Por ejemplo, la enmienda constitucional que fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, donde se había planteado la misión de Fuerzas Armadas. ¿Qué decía la enmienda? Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Eso fue aprobado en 2015, pero resulta que en 2018 la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las enmiendas, entre esas una, citaba esto Diario El Comercio en 2018, una que tiene que ver justamente, dice, una enmienda que quedó sin fundamento, mediante la cual se eliminó que las Fuerzas Armadas apoyen a la seguridad integral del Estado. O sea, esto ya se ha venido discutiendo. En 2015 se lo planteó, pero en 2018 se declaró inconstitucional. Y ahora otra vez planteamos este tema, ministro. Y seguiremos insistiendo, porque al final el Estado necesita utilizar toda la fuerza contra el crimen organizado. Y es el Estado, no necesariamente ir a una guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, pero sí se necesita las capacidades especialmente de inteligencia. Ahora la ecuación de trabajo es diferente. Para el crimen organizado tenemos que fortalecer inteligencia, hacer un trabajo potente de investigación y luego trabajar en la prevención. Pero perdóneme que le insista, ministro. Pero es fundamental el trabajo articulado entre todos los actores. Perdóneme que le insista, ministro, pero o sea, yo no entiendo cómo en 2015 se aprueba esto que ustedes están planteando y 3 años después se declara inconstitucional y hoy, 4 años después del 2018, se lo vuelve a plantear. Es que estas cosas uno no entiende, ministro. Es la democracia ecuatoriana, que muchas veces no entendemos un montón de temas, pero hemos sido muy cuidadosos para que no quede en esa posibilidad de que resoluciones de la Corte Constitucional o resoluciones de la Corte Interamericana anteriores puedan hoy dejar por un lado esta pregunta que para nosotros es de suma y vital importancia. No para solucionar problemas del gobierno, para solucionar problemas de los ecuatorianos. Y el problema de los ecuatorianos y la demanda de los ecuatorianos es esa, la utilización y la participación de instituciones fuertes, potentes, en quienes confían en la lucha contra el crimen organizado. A propósito de esta pregunta que analizamos, ministro, Diario El Comercio en su portal digital, en una nota periodística recoge, voy a citarlo textual: para defensores de derechos humanos, esta pregunta podría estar encaminada a restringir derechos. De acuerdo al criterio de la jurista Pamela Chiriboga, con esta propuesta el Ecuador tendría una política contraria a los estatutos internacionales, ya que tanto la Comisión así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las fuerzas militares solo pueden intervenir de manera complementaria. Sí, Fuerzas Armadas tiene una misión indiscutiblemente, pero ahora la situación, la presencia de estos actos de terrorismo que ya los estamos viviendo, que todavía parecen menores, pero por la frecuencia ya son muy complicados, así como la declaratoria como la principal amenaza del Ecuador del narcotráfico, hace necesaria la participación de Fuerzas Armadas de una manera mucho más potente en función de proteger y tutelar derechos y libertades de los ciudadanos. Le voy a trasladar una pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes. Pregunta:
¿Un militar podrá detener a una persona y presentarla ante el juez o tendrá que entregarlo a la policía como es actualmente? No, ese no es el rol de Fuerzas Armadas. El rol de Fuerzas Armadas no es vinculado al tema de delito, es vinculado al tema de terrorismo y narcotráfico. Es trabajos de inteligencia y es trabajos fuertes de disuasión en las calles. Pero si, por ejemplo, el militar se encuentra con un hecho... Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. ¿Ya? En flagrancia lo puede hacer cualquier ciudadano. Cualquiera. Así es, Fabricio. Lo puede hacer un militar. Lo puede hacer entonces, cualquier persona en flagrancia. Correcto. Acá, en cambio, le envío un abrazo a Ricardo Rivas, que también está en sintonía. Me dice, la Corte Interamericana ya ha manifestado en algunas ocasiones que las Fuerzas Armadas no están preparadas para contribuir a la seguridad ciudadana del país, que esa competencia la tiene directamente la Policía Nacional. Bajo ese pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿cuál es la visión del gobierno para seguir insistiendo en algo? Porque ya se ha pronunciado la Corte. Y claro, nos habla de la Corte Interamericana y yo por eso le hablaba del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Digo, si la Corte Constitucional en 2018 declara inconstitucional este tema, ¿qué garantiza que hoy la Corte se va a desdecir de lo que dijo hace 4 años, ministro Carrillo? Bueno, hemos sido muy cuidadosos en la fundamentación para que quede absolutamente delimitado el rol de Fuerzas Armadas en esta complementariedad. Y en ese sentido yo apelaría que hay que esperar a ver la definición de la Corte. ¿Pero usted no cree que hay ese riesgo de que... Es posible, indiscutiblemente que siempre hay esa posibilidad, eso es. El otro camino sería construir una institución policial muchísimo más potente. Eso le iba a decir, ese no es el camino más lógico, fortalecer la Policía Nacional. Pero estamos en ese camino, son 1.200 millones de inversión, son 30.000 policías más que vienen para el servicio de los ciudadanos, es algo que quedó absolutamente debilitado, que está reconstituyéndose como el tema de inteligencia y es algunas otras capacidades especiales que tienen que ver justamente con reformas que se las están planteando. Más allá del fortalecimiento de la policía, ministro, y de este trabajo complementario de Fuerzas Armadas, también hay otro tema que merece el análisis y es lo que pasa en el ámbito del sistema de justicia. Sobre eso también se amerita correctivos. Sí, yo creo que el Ecuador entero está consciente de la necesidad de resignificar y de reestructurar el sistema de justicia. El sistema de justicia está ante los ojos ciudadanos muy deslegitimado, pero yo creería que es una facultad, ese mismo poder del Estado necesita no solamente que se debata entre los ciudadanos, sino que también de las demostraciones necesarias de un giro en favor de los ciudadanos. La inseguridad básicamente, lo dicen muchos sociólogos, lo dicen muchos estudiosos, lo dicen muchos académicos, la inseguridad no es por una ineficiencia de instituciones como la policía, la inseguridad es por una ausencia de justicia, básicamente. Entonces, ¿cómo recuperamos y cómo devolvemos justicia al ecuatoriano, al Ecuador, a la sociedad ecuatoriana, para que nuevamente podamos nosotros ir mirando una tendencia diferente? Pero también, ministro, permítame discrepar, o sea, también la inseguridad está atada a la ausencia probablemente de controles por parte de la Policía Nacional, no solamente tiene que ver con la justicia. No solamente, pero pasa básicamente por eso. Es un tema que está muy ligado a la administración de justicia, está muy ligado a la convivencia y está muy ligado a otros elementos. Lo que pasa es que siempre es más fácil endosar la responsabilidad a una institución como la policía, pero la policía todos los días sale a proteger, a defender. Lo que pasa es que la policía es la institución que se encarga del control, justamente del control urbano, ¿no? Es el primer acceso que tiene el ciudadano, indiscutiblemente, pero es parte de un gran sistema que es el que se está reconstituyendo. Miren, hay algunas cosas que no se toman en cuenta ahora y que yo sí quisiera poner ante los ciudadanos en visibilidad. El registro migratorio que se está haciendo respecto de aquellas personas que han migrado por necesidad. Eso nos va a permitir adoptar una nueva política migratoria y nos va a permitir entender qué es lo que están haciendo y cuántos y dónde están los ciudadanos migrantes. El censo penitenciario, por primera vez con elementos biométricos que nos permitan no solamente entender la composición poblacional del sistema penitenciario, sino también entender cómo están sus actividades judiciales y tomar medidas para la construcción de una política criminal y una política adecuada de rehabilitación social. El censo poblacional, que durante 11 años no se han hecho para entender cómo están las ciudades y los crecimientos, especialmente en las periferias, que son los sitios en donde mayor violencia se está expresando. Rápidamente, ¿qué ha dejado hasta el momento ese proceso de censo? En esta información, con esta información que la vamos a recibir y la vamos a concluir a finales de este año, el 7 de noviembre terminan, en algunos casos, en otros el 15, pero a mediados de diciembre, con esta información se va a continuar en esta propuesta de ir construyendo la política necesaria. Mientras tanto, le
corresponde a las instituciones continuar en esta lucha cotidiana, diaria, pero a veces no se mira como un impacto positivo. Pero todos los días está el policía defendiendo en la calle, todos los días hay detenidos, todos los días el sistema funciona, todos los días estamos incautando drogas, retirando armas de la calle, evitando violencia urbana, evitando delitos. No se puede evitar todos, pero ante los que suceden también se reacciona con la policía judicial, con el sistema de investigación. ¿Usted no cree que hay un incremento de casos de delincuencia como en el Ecuador, más allá del tema del No, la tendencia es clara, los indicadores nos están diciendo, la tendencia es, hay una escalada de violencia. ¿Y sobre eso no hay una corresponsabilidad de la fuerza pública, No, ministro? sí hay, no estamos deslindando la responsabilidad, pero no es la policía la única institución. ¿Cuál es el rol de los municipios en la convivencia, por ejemplo? El rol de los municipios para una mejor tolerancia social en los barrios, con servicios públicos de calidad, que eviten las intolerancias justamente, que eviten esa violencia urbana. El rol para los servicios públicos como el alumbrado, que es lo que en algunos casos se demanda. La seguridad en el transporte público. No todo es una actividad que se lo puede endosar a la Policía Nacional y no todo es una actividad relacionada con el gobierno nacional. Ministro, rápidamente, en otro tema y en honor al tiempo, la reacción respecto del juicio político que se impulsa ahora mismo en la Asamblea Nacional en su contra. Vimos el pronunciamiento por parte del presidente de la República en respaldo, los funcionarios y ministros de Estado. ¿Qué decir sobre ese proceso? Bueno, el rol de la Asamblea uno de los roles de la Asamblea es fiscalizar indiscutiblemente, y a nosotros como funcionarios públicos nos corresponde estar ahí. El gobierno nacional ha hecho un respaldo, yo le agradezco al presidente de la República y a todas las personas que se han adherido, pero más allá de las personas, porque las personas somos pasajeras, las personas podemos salir cualquier momento, ese no es el conflicto es que está detrás. Y lo que está detrás justamente están relacionados, no los hechos de junio, no en unos 5 meses una supuesta ineficiencia o una ausencia de omisiones ahí en las funciones del ministro. Lo que está atrás es que cada vez que activamos el SEGMI, que es contra la minería ilegal, alguien está pidiendo el juicio político o pidiendo la comparecencia en una de las comisiones de la Asamblea. Si impulsamos algo para recuperar o para que exista mayor rapidez en los procesos contra todos aquella ralea política que se robó los $950 millones del ISPOL, estamos ya compareciendo y están atrás también estos mecanismos parlamentarios de fiscalización. En el tema de minería, ¿qué nos referimos, ministro? Estamos refiriéndonos a todos los actores que están relacionados con la minería en el norte, en el sur, y que pueden generar inclusive graves conflictos con países vecinos, porque la minería ilegal es una industria muy parecida al narcotráfico, que deja enorme rentabilidad. Si nosotros estamos trabajando en contra del narcotráfico en los puertos, inmediatamente vienen estos procesos de fiscalización. Entonces el ecuatoriano también que sepa claramente, en 5 meses a nosotros nos ha correspondido construir un ministerio nuevo, ir diseñando el nuevo ministerio, ir respondiendo ante todos estos elementos cotidianos que van pasando en términos de seguridad, ir fortaleciendo la Policía Nacional, ir depurando el mando policial respecto de los comentarios que hubo relacionados con los narcogenerales, que de paso ya se ha realizado y no existe posibilidad ahora alguna, con pruebas de confianza, de que el mando policial esté contaminado. Usted solamente hablaba del general Alama, me parece, ¿no? No, yo hablaba... Que tenía algún problema. Hay un oficial que está en la fiscalía, está en un proceso, sin embargo... ¿Es el único caso? Es el único caso, sin embargo, él está relevado de algunas funciones en la policía, ministro, por temas de legitimidad. Pero dio la impresión el fin de semana, y esto lo comenté ayer en este espacio, que el gobierno, digamos, desconoce o reniega de la capacidad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional. No desconoce, simple y llanamente está absolutamente consciente de lo que está detrás. Que estuvo bien mal redactado. Bueno, para algunas personas, pero en otros casos la gente ha mirado y ha apoyado y está respaldando también. Es que yo digo, políticamente el gobierno tiene todo el derecho de apoyarle a usted, todo el derecho. Lo que yo cuestiono es ese comunicado. Claro, pues parece que desconoce la capacidad fiscalizadora de la Asamblea. Pero mire, nosotros estamos trabajando con los mismos. Que yo sepa, usted no se ha negado a ir a la Asamblea cuando la han convocado. Jamás. Por eso me extraña el comunicado. Y yo estoy trabajando con los mismos asambleístas en las provincias. Yo me he reunido con la mayoría de ellos en Esmeraldas, en El Oro, en Los Ríos, y estamos trabajando en función de construir desde lo local también los espacios de seguridad necesaria con los GATS. Oiga, antes de que se me vaya, porque sé que tiene que irse al centro.
Me piden que le pregunte qué pasó con los pases en la policía que se conocieron hace pocos días. Uno de ellos, el del director general del SNAI, el general Pablo Ramírez, a la Dirección de Antinarcóticos. ¿Qué pasó con eso, ministro Carrillo? Bueno, el general Ramírez es un general en servicio activo y él estaba colaborando con el sistema hasta irlo reconstruyendo. Hoy ya con algunas capacidades y algunas potencialidades es momento de salir. Es un oficial que tiene una carrera por delante, es necesario en otro espacio y se está buscando desde la sociedad civil a la persona que pueda dirigir una política de rehabilitación social y la política penitenciaria. Todavía no tienen una persona. Hay unas carpetas que están en evaluación del presidente de la República, se le ha entregado alrededor de 5 nombres, entre ellos viene gente con capacidades formados desde la universidad y otros también con formación en temas de seguridad. Y la ultimísima que acá me dicen, ¿cómo eliminar la corrupción de la policía? Vemos muy seguido, existen policías o ex policías que son parte de bandas, me dice una de nuestras oyentes, hasta mi mamá me escribe, me dice, mi mamá vive en Guayaquil, me dice, 2 policías fueron detenidos asaltando, 2 policías activos y uno que fue dado de baja ayer en pleno centro de Guayaquil, me dicen. Sí, pero usted ha escuchado eso de otras instituciones. La policía es la única que se autodepura. La policía detiene a los policías corruptos y los pone a órdenes de la Administración de Justicia. Ojalá eso sucediera en el resto de instituciones. La policía siempre está en el ojo visible, pero en la práctica es la única institución que hace y transparenta. ¿En cifras tienen un balance de la autodepuración, ministro? Sí, nosotros cada año estamos eliminando funcionarios. No solamente, este es un tema complejo que pasaría tal vez por revisar los procesos de selección, pero también hay que mirar la capacidad que tiene el crimen organizado de cooptar, y por eso es la policía la que ha diseñado un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas, de accountability, de pruebas de confianza. ¿Qué otra institución en el Ecuador se poligrafía a los funcionarios? En lo que va el 2022, ¿cuántos servidores han sido desvinculados? No tengo esa cifra exacta, pero le puedo hacer llegar. Lo que sí le puedo decir es que inclusive por estos mecanismos de depuración y la motivación y falta de incentivos, el Estado ecuatoriano perdió capacidades. Cuando a marzo del 2021 yo dejé de ser comandante general de la policía, éramos 52,000 hombres. Regreso como ministro a abril del 2022 y me encuentro con menos de 50,000 hombres. ¿Qué pasó? La desmotivación, todos estos mecanismos también de utilización de fuerza, un policía o policías cuestionados por hacer uso legítimo de la fuerza, sentenciados. Esto hay que recuperar también, porque es parte del debilitamiento y es parte de la necesidad que se tiene ahora para garantizar de mejor manera derechos de los ciudadanos. Ministro Carrillo, gracias por el tiempo. Valoramos que nos visite siempre. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Muy gentil. Patricio Carrillo, ministro del Interior, aquí en A Primera Hora, conversando con nosotros sobre la consulta popular, la situación de inseguridad o de seguridad y también, obviamente, la intención de la Asamblea Nacional de llevarlo a juicio político. 7:26 en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.